minutito al maestro Fernando Aguilar Farrera. Ah, ya está por acá. Ya está por acá. Buen día, maestro Fernando Aguilar. Buenos días a todos, a ¿Qué tal? todas. Me voy a permitir presentarlo rápidamente para no restar mucho tiempo a la ponencia y podemos pasar directamente y, y posteriormente a la ronda de preguntas y respuestas. El maestro Pedro, Fernando, perdón, una duda. ¿El tiempo que tengo es 40 minutos, una hora? así ¿Cuánto tiempo? es, 40 minutos tenemos. El maestro Fernando Aguilar Ferrera, licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica de pareja y familia, maestro en psicología clínica y salud también, secretario de Desarrollo Profesional de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas, Asociación Civil. Cuenta además con una especialidad en psicosomática relacional por el Instituto de Psicosomática Relacional del profesor Sami Ali y es estudiante de aproximaciones clínicas del Instituto Argentino de Psicosomática Psicoanalítica Pierre Martí. Sin más preámbulo, maestro, adelante. Bueno, buenos días a todos, a todas. Esta pequeña charla que voy a dar tiene como objetivo principal en que podamos conocer algunos aspectos ético-legales del ejercicio de la psicología en el campo de la salud. Lo que me interesa es darle la cabida necesaria que tenemos que considerar nosotros como profesionistas al tema del manejo de la información que tenemos de nuestros pacientes. Pero para esto es importante hacer todo un recorrido porque tenemos como muchos elementos a revisar y analizar. El, Esto va a ser desde un trabajo individual como un trabajo gremial. Y cuando me refiero al gremio, hago referencia en específico a los colegios de profesionistas. Voy a compartir algunas imágenes, un presi en específico, donde voy a hacer todo este recorrido y espero que pueda ayudar a que yo llegue al objetivo que busco, que es en sí hablar de las particularidades de nuestra función como psicólogo, como psicólogas, en donde consideremos estos aspectos. Entonces, cuando nosotros salimos de la profesión, de la carrera, muchas ocasiones no tenemos directrices de hacia dónde podemos eh, movernos para recibir algún tipo de orientación en cuanto a lo que vamos a realizar. Esta charla la voy a enmarcar en el plano de prácticas de la salud, porque hay normativas y leyes que desde esa perspectiva van a poner determinados límites a nuestra propia práctica. Entonces, ¿qué se hace como profesionales de la psicología después de salir de la universidad? Y si me voy al campo de la salud, generalmente comenzamos a poner un consultorio en donde comienzo a ofrecer servicios relacionados a la salud. Y desde aquí, en algunas ocasiones, nosotros ya podemos comenzar a ofrecer los servicios de psicoterapia, aunque sabemos ya tiempo después que la psicoterapia no es lo mismo que ejercer la psicología. Y para eso ya existen determinadas leyes, por ejemplo, la ley de salud mental, que va a estar en diferentes estados de la República, que nos van a marcar la diferencia entre la psicología y lo que es la psicoterapia. Como sé que este congreso tiene una relevancia nacional, pues yo les invitaría a que revisen si en los estados en los que ustedes se encuentran existe la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros ofrecemos servicios a la población
que tienen que ver con la psicoterapia, pero yo no cuento con lo que la ley dice, la ley en mi estado, dice lo que es la psicoterapia, puedo estar cometiendo algún tipo de falta sin saberlo. Pero que yo no lo sepa, pues no me exime de responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ejercer la profesión, desde el área de la salud, ponemos un consultorio y comenzamos a ofertar servicios de psicología o psicoterapia. ¿Qué se considera que es un psicólogo o una psicóloga exitosa? ¿Qué perspectivas existen para considerarnos exitosos o exitosas en el determinado momento de nuestras vidas? Conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que existen psicólogos o psicólogas que se van al campo de la investigación, otros que se quedan en sus consultorios, otros que comienzan a irse a empresas, a financieras, a escuelas, a diferentes ámbitos. Pero cada quien va a tener su propia idea de lo que implica ser un profesionista o una profesionista exitosa. Y aquí pongo en esta imagen eh, el punto de la necesidad social de la profesión, porque en muchas ocasiones salimos nosotros de la profesión, pero ¿qué hacemos por la sociedad? Sé que nuestras propias necesidades personales en muchas ocasiones no nos permiten pensar en lo social, sino quedarnos en nuestros espacios intentando sobrevivir nosotros, ¿no? Pero bueno, son temas que al fin y al cabo necesitamos comenzar a replantear para ir considerando hacia dónde podemos llevar algunas directrices relacionadas a nuestra práctica profesional con relación a la sociedad. Entonces, existe el derecho a que nos podamos agrupar y que nos agrupemos de acuerdo a determinadas características. Por ejemplo, encontramos dentro de la ley que en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 9 nos dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Bueno, estoy hablando de la Carta Magna de nuestro país, que tiene que ver con la Constitución y cómo desde ahí se van a ir abriendo ciertas directrices dentro de lo que podemos realizar. Entonces, podemos organizarnos para generar grupos y nosotros nos vamos a agrupar como profesionistas. ¿Para qué? Para defender nuestra profesión de lo que actualmente en el Código de Ética de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México está clasificado como la charlatanería y la usurpación de la profesión. O sea, tenemos el derecho de agruparnos, psicólogas, psicólogos, para defender nuestra profesión de lo que se considera la charlatanería y de quienes están intentando usurpar nuestro trabajo al meterse en temas de salud y no tengan las capacitaciones para meterse en temas de salud. Y aquí podemos encontrar todo aquello relacionado a lo que hoy se le llaman los coach o algunos otros profesionistas que por haber llevado alguna maestría o especialidad, en el mejor de los casos, o algunos otros profesionistas que por llevar cursos se quieren comenzar a meter a temas de la salud. Entonces, esto puede interpretarse al final como un riesgo para la profesión, porque si aún dentro de quienes estudiamos dentro del campo de la salud estamos teniendo las propias dificultades del desarrollo de nuestra profesión, existen otros profesionistas ajenos a la psicología y más pensados a, no sé, profesiones económicas, por ejemplo. Yo conozco algunos contadores que llevan un curso de algo relacionado a la psicología y de repente se quieren poner a dar terapia psicológica, ¿no?
ah, justamente contra esos grupos que van existiendo, contra esas personas, es que tenemos que ir defendiendo nuestra propia profesión a partir de la agrupación que creemos, porque de manera individual es muy compleja, pero generando los grupos es un poco más fácil. Estas agrupaciones también facilitarán lo que es las actualizaciones de lo profesional y también servirá para generar mejoras para nuestra profesión. Para esto se crean los colegios de profesionistas. Yo aquí estoy hablando del colegio al que yo pertenezco y actualmente soy presidente saliente del Colegio de Psicólogos del Estado de Chiapas. Y es muy importante que ustedes vean si dentro de los estados en los que ustedes se encuentran existen estos colegios. Pero aquí sí tengo que aclarar algo. Los colegios tenemos procesos de desarrollo en donde podemos comenzar como una asociación civil sin estar registradas ante las autoridades educativas de nuestro estado. Pero cuando cumplimos ciertos requisitos, la SEP o la Dirección General de Profesiones nos otorga un registro, claro, esto de haber pagado los derechos y todo lo que conlleva y cumplido los requisitos. La misma Dirección General de Profesiones entrega una constancia de registro y a partir de ahí ya se nos da el reconocimiento como colegio de profesionistas de determinado estado. En la actualidad, yo conozco algunos colegas que comienzan creando sus agrupaciones, pero no tienen la intención de ser reconocidas por la Dirección General de Profesiones de la SEP y se quedan así. Otro tipo de colegas crean sus empresas de psicología y comienzan a ofertar algún tipo de actividades eh, profesionalizantes o de actualización eh, con el único objetivo empresarial, ¿no? Lo que tengo que decir aquí sobre los colegios de profesionistas es que buscamos ser una asociación civil y el objetivo de una asociación civil es contribuir a la sociedad. Entonces, creamos grupos de profesionistas para luego apoyar a la sociedad de las cosas que el mismo gobierno o que el mismo sistema no puede cumplir por las características que sean, ¿no? Cuando estos colegios de profesionistas ya se encuentran sólidamente constituidos, podemos agremiarnos a una federación. Y es muy importante decir que en México tenemos a la FENAPSIME, o la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, donde agremia a colegios o grupos de trabajo. Tengo que aclarar esto, colegas, porque no sé cuál sea la razón, pero de repente del ronco pecho de algunos colegas surge querer crear una federación y comienzan a decir que van a afiliar a individuos o a personas. Y esto es un riesgo hasta legal para nosotros como profesionistas, porque las federaciones inscriben a grupos, no a personas. Y si yo como licenciado en psicología le compro esta idea a alguien de que me estoy afiliando a una federación, puedo estar cometiendo algún tipo de falta si termino validándome como que estoy federado como individuo. Las federaciones no agremian individuos, agremian grupos constituidos. Entonces, esto, ¿por qué nos pone en riesgo como licenciados en psicología? Porque yo me puedo estar creyendo algo que realmente no puede ser por las mismas leyes de determinados estados. Entonces, si a ustedes les dicen, afíliate a esta federación, duden un poquito de eso, investiguen dónde está constituida legalmente esa federación y cuáles son los objetivos de esa federación. Porque en general las federaciones van a agrupar, ¿sí?, a los grupos a los grupos colegiados o asociaciones u organismos. Entonces,
Esto puede tener algunas ligeras variables, pero va a depender de cada estado en el que nos encontramos. Por lo tanto, yo les sugiero, investiguen antes de que se afilien a una federación. El proceso común es, yo individuo me afilio a un colegio y el colegio se afilia a una federación y se va llevando ese proceso. Entonces, yo individuo puedo hacer una propuesta al colegio y el colegio en determinado momento hacer una propuesta a la federación. En un grupo ya de todos los grupos federados se toman decisiones, las bajan al colegio y el colegio a sus agremiados. Y generalmente así es la vida democrática que se va dando en las instituciones. Por supuesto que habrán sus fallas, pero bueno, hay que ir valorando de qué tamaño son esas fallas y si son parte del desarrollo de cualquier organismo, ¿no? En México me parece que la asociación que más años tiene a nivel de una sociedad de psicología, eh, si no mal recuerdo, tiene como 60 años. Pensando en los tiempos, bueno, pueden estar mejorando todavía muchas cosas. Pero bueno, esto tiene un factor legal también, porque si yo termino pensando que yo, Fernando Aguilar, estoy federado, puede que me estén engañando dentro de esa federación o reviso las normativas y las leyes del estado donde está constituida esa federación. Y si ahí sí se aprueba que se pueden agremiar personas, pues bueno, tuve suerte, ¿no? Pero en general en todo el país va por esa idea el afiliarnos a federaciones o a colegios de psicólogos o a sociedades de psicólogos. Ya tendrán ahí la diferencia de conceptos, ¿no? Entonces, mi sugerencia, busquen siempre los grupos colegiados registrados ante las autoridades, en este caso, ante la Dirección General de Profesiones. Si ese grupo al que se acercan dice, todavía no estamos registrados, pero nuestro proyecto es llegar a registrarnos, pues puede tener un buen fin. Pero lo importante, esto también lo podemos considerar desde la teoría sistémica, lo importante es trabajar en grupos abiertos, no quedarnos como grupos cerrados, donde solo nosotros desde nuestras perspectivas quedemos retroalimentándonos y generando un tipo de dinámica que puede llegar a ser hasta patológica, ¿no? Pero bueno, estos son solo algunos elementos. Los colegios de profesionistas van a abogar por el respeto por la legalidad y la normatividad vigente en el país. O sea, esa es la función de los colegios, sociedades o asociaciones de psicólogos. Que sepamos cómo está funcionando a nivel país y a nivel estado las leyes y las normativas y los reglamentos. Y como yo estoy afiliado a un colegio, entonces se investiga desde el colegio y se me informa como individuo. Y ya yo como licenciado en psicología conozco esas normativas o esas leyes y trato de adaptarme. Y si no me gustan, pues como grupo colegiado podemos cuestionarlas para generar otro tipo de intervención donde se acomode más a nuestras prácticas, ¿no? O sea, tampoco quiero decir tenemos que someternos totalmente porque hay leyes que están hechas desde los escritorios y que no van con la práctica diaria, pero solo en grupo colegiado podemos generar políticas públicas que vayan a cambiar eso que no nos gusta dentro de las mismas políticas o leyes que ya estén establecidas. Tengo también que aclarar aquí que muchos de estos temas relacionados específicamente a la salud psicológica apenas se inician en el país. En general, la mayoría de las leyes y normativas están aplicadas al sector médico, pero lo confuso es que cuando nosotros leemos las normativas o las leyes, cuando dice que es un servicio médico, por ejemplo, dice
el conjunto de servicios que se ofertan para mejorar la salud de los individuos. Así lo pueden definir algunas normativas. Entonces, ahí ya queda la duda. Entramos quienes estamos haciendo la función de psicólogos o psicólogas, pues eso ya parece que queda determinado por quien vaya a interpretar la ley. Pero mientras son peras o son manzanas, parece que lo que más nos va a ayudar como profesionistas es comenzar a ver qué sí podemos adaptar a nuestras propias prácticas. Entonces, los colegios de profesionistas harán lo posible por informar a sus miembros colegiados sobre las normativas, sobre las leyes, sobre los reglamentos, sobre los códigos de ética que existan en ese lugar para que busquemos la mejor manera de adaptar nuestra práctica a todo eso estipulado. Y si como gremio no estamos de acuerdo, desde el mismo colegio podemos generar ideas para proponer políticas públicas que por supuesto se van a llevar su tiempo, pero ya es el inicio de algún tipo de cambio. Pero esto solo se podrá lograr a partir de un grupo colegiado que está reconocido por las instancias gubernamentales suficientes. En Chiapas, por ejemplo, contamos con lo que es la ley para el ejercicio profesional. En cualquier estado, métanse ustedes a la página del Congreso de sus estados y busquen la ley para el ejercicio profesional. Ahí podrán encontrar las definiciones que para ustedes les sea necesaria. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, un colegio de profesionistas es una asociación civil integrada por profesionistas titulados con cédula profesional con efectos de patente y registro profesional estatal de una misma rama, registrados ante la Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si en los estados en los que ustedes están no existen colegios, se les invita a que comiencen con los grupos formativos para consagrar, para comprender, para instituir un colegio donde al final las personas que se agremian van a ser las personas más beneficiadas. Y si nosotros como profesionistas aprendemos a defendernos, la población que venga con nosotros, tanto se va a sentir más segura de con quién está viniendo, como nosotros nos vamos a sentir un poquito más seguros de lo que estamos ofertando. Tengo que aclarar algo. En ningún momento estoy hablando de las técnicas que vamos a usar como psicólogos o como psicólogas para intervenir en el campo de la salud, sino que solo es el tema inicial para tener nuestros espacios por lo menos reglamentados. Y si tenemos alguna falta, los pacientes sepan dónde se pueden quejar y si algún paciente nos afecta de alguna forma, sepamos cómo nos podemos defender como profesionistas. Entonces, me parece que es un tema donde tanto la población se beneficia como nosotros nos vamos beneficiando. Los ejes de trabajo, por ejemplo, que se tienen desde la federación es cómo como profesionistas vamos a mejorar en el campo del empleo. O sea, pensemos nosotros, ¿cómo le vamos a hacer para mejorar nuestra empleabilidad? 2, capacitación y actualización profesional. 3, ética profesional. 4, el tema de la certificación profesional, que cada vez es más fuerte y yo creo que hacia allá va el desarrollo de nuestra profesión. Cada vez nos vamos a tener que certificar en más habilidades o en más competencias y nos vamos a ir como especializando en determinadas ramas. 4, ¿cómo se fortalece el gremio de psicología? 5, ¿cómo el gremio de psicología se vincula con otras instituciones? 7, regulación y defensa del ejercicio. ¿Cómo le vamos a hacer para defender nuestra profesión de lo que está clasificado como charlatanería y usurpadores? 8, solidaridad social, o sea,
como gremio, cómo vamos a ayudar a la sociedad en el momento que la sociedad lo requiera. Por ejemplo, en estos casos donde ya se comienza a dar en nuestro país todo el tema de las balaceras dentro de las escuelas, o sin irnos tan lejos, hablar el tema de la seguridad y la violencia que estamos viviendo, ¿no? O sea, la violencia a nivel del contexto influye todos los días en la salud mental de los individuos. Como psicólogos o como psicólogas o como gremios, ¿qué estamos haciendo? Eso tendría que ver con la solidaridad social. 9, políticas públicas. ¿Cómo estamos sugiriendo hacer políticas y cambios a determinadas cosas que en nuestro estado o país nos estén afectando como psicólogas o como psicólogos? 10, la formación de psicólogos o psicólogas, esto desde las universidades, por ejemplo. ¿Qué tenemos que mejorar? No solo en un plan curricular, sino también a nivel de que cuando salgan como profesionistas, cómo se van a poder vincular y adaptar mejor a la nueva realidad que están viviendo. 11, cómo se va a continuar el tema de la investigación, la difusión y la divulgación. 12, difusión y divulgación del quehacer del profesional de la psicología. ¿Cómo nosotros le estamos informando a la sociedad sobre qué hacemos, en qué campos sí podemos intervenir, en cuáles ya no es de nuestra competencia y se tienen que canalizar a otros departamentos, por ejemplo? Los ejes de trabajo que tenemos en la federación son esos. Entonces, la federación, que lo trabajamos en manera democrática, se trabaja toda esta información, la bajamos a nuestros colegios y los colegios lo trabajamos de manera ¿cómo podría ser? Vinculada entre todos sus elementos y se forman subgrupos dentro de los propios colegios para trabajar los ejes que aquí se presentan. Yo lo pongo nada más como ejemplo, porque dense cuenta que a esto podemos acceder como grupos. De manera individual es muy complejo poder trabajar todos estos ejes. Si yo como profesionista de la psicología agarro, me baso en una teoría o en una perspectiva teórica y me encierro en mi consultorio y a partir de ahí desarrollo mis 30, 20 años de ejercicio profesional, pues será decisión de cada quien. El punto es cómo como profesionistas propondremos algunos tipos de intervención a nivel social para que nuestra profesión se vuelva cada vez más necesaria para quien lo necesita, ¿no? Los documentos que nosotros tengamos por las capacitaciones que tengamos no son garantía de que él o la profesional de la psicología tenga la capacitación suficiente para el ejercicio de la práctica. Sin embargo, reduce los riesgos de la mala praxis y de las consecuencias legales negativas. Además, ayudan como un filtro para las actividades de nuestra profesión. Ejemplo, si yo desde mi propio desconocimiento digo que soy psicoterapeuta, pero no tengo la documentación que la ley de salud mental del estado en el que yo vivo dice que debo de tener para llamarme psicoterapeuta, puedo estar violentando la ley. Y ahí yo me estoy poniendo en riesgo como profesionista. Entonces, pongo en mi tarjeta de presentación psicoterapeuta. Viene un paciente y dice, yo leo que usted es psicoterapeuta y quiero comenzar a atenderme. Yo, desde mi desconocimiento, digo, sí soy psicoterapeuta. ¿Ok? Dentro de la práctica clínica, el paciente puede malinterpretar algo o puede que yo tenga una mala práctica. Si ese paciente agarra y se queja ante las instancias pueden venir y preguntar, ¿usted está ofreciendo estos servicios? ¿Me puede mostrar los documentos? Y yo, desde mi propio desconocimiento, pues enseño mis papeles como licenciado en psicología. Pero a nivel social, lo que estoy ofertando es mi servicio de psicoterapeuta. Y si en ese estado existe la ley de salud mental, me van a cuestionar desde esa perspectiva. Si yo no cumplo con lo que dice la ley de salud mental,
por haberla desconocido, no me exime de las responsabilidades legales que esto implica, ¿no? Entonces, implica que yo me puedo defender, yo me puedo cuidar, mis pacientes también se pueden cuidar y se pueden defender. Y creo que esto es un trato igualitario y justo por el servicio que podemos ofrecer en el tema de salud. Se propone siempre el tema de la trípode formativa, de tener estos espacios de capacitación, nuestra propia psicoterapia y la forma en que vamos a ejercer nuestra propia práctica, ¿no? Y el tema de aportes. ¿Qué aportes tienes como profesional de la psicología para mejorar nuestra labor? ¿Qué haces para mejorar la visión social de nuestra función profesional? Nosotros podríamos pasarnos toda nuestra vida en quejas constantes sobre que si la sociedad no viene al psicólogo, que no se informa o que la sociedad no está preparado para determinado tipo de intervención hacia nuestra profesión. Pero ¿qué aportes tengo yo para realizar? ¿Qué instituciones me pueden ayudar a desarrollar mis propias ideas y mis propios proyectos? Estos son algunos temas a pensar solo de inicio. Propuestas específicas. Se dan aperturas a los egresados de las instituciones, o sea, los recién egresados, para que se conduzcan profesionalmente bajo los principios éticos. En algunas universidades, por ejemplo, se tiene detectado que tienen las asignaturas o los cursos de ética, y eso ya es un avance bastante bueno. Pero en otras universidades no se tienen esos espacios y tampoco las universidades buscan esas capacitaciones de manera externa. Muchos de estos muchachos salen de la profesión con el desconocimiento de lo ético y de lo legal y por lo tanto comienzan a ofertar todo un conjunto de servicios para los cuales creen estar preparados, pero legalmente no se encuentran respaldados para poder ofrecer esos servicios. Yo aquí he dado clases en algunas universidades y, por ejemplo, desde que salen de la profesión, terminan diciendo, doy atención psicológica, psicoterapia, psicoterapia de niños, psicoterapia de adolescentes, psicoterapia de adultos, psicoterapia de pareja, psicoterapia de familia, intervención en tal, 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 tal. Y yo me pregunto, si estos colegas supieran cuánto tiempo llevaría la especialización en cada una de esas etapas de la vida, pues, uno se terminaría de formar como a los 50 años, quizá si se especializara realmente en esos momentos de la vida, ¿no? Pero estos colegas, desde su desconocimiento, comienzan a hacerlo y bueno, y es un riesgo tanto para ellos como profesionistas, como para la sociedad, porque quien lee esa publicidad viene, se acerca a ellos y pueden terminar teniendo un servicio que no es el especializado y la que termina mal catalogada es la profesión, no solo el individuo. Y creo que esto es un riesgo no solo para el individuo, sino también para la profesión, porque luego dicen, yo ya fui a psicología y esa profesión o esas personas no sirven para A o para B o para C, ¿no? Entonces se generaliza desafortunadamente. Pero bueno, son algunos temas de pensar. ¿Cómo orientar al profesional? Quienes ya tenemos título, cédula, tenemos nuestros propios consultorios, pero desconocemos estos espacios de apoyo o de qué manera nosotros mismos generamos estos espacios de apoyo. ¿Cómo se promueve entre agremiados de un grupo una actitud crítica para proteger y defender el ejercicio profesional? ¿Y cómo podemos desarrollar vínculos para el trabajo interdisciplinario con otros profesionales e instituciones afines? Bueno, esta es la primera parte. La segunda parte de lo que les tengo pensado hablar va respecto a los temas que implica que nuestra propia profesión va a tener el sustento legal desde cómo aperturamos nuestro propio consultorio psicológico y ante qué autoridades. Porque este es el primer paso para poderme defender.
de cualquier situación que se pueda dar en un consultorio. Ayer salió en la noticia que en el estado de Guerrero, si no mal recuerdo, se acaba de, están haciendo una campaña en donde acaban de denunciar a un psicólogo y ya lleva 8 acusaciones en contra de manera formal por abuso sexual. Y entonces, dentro de lo que van planteando ahí es cómo estos colegas comienzan a, bueno, si son psicólogos, cómo comienzan a tener cierto tipo de prácticas, combinándolas con prácticas alternativas y terminan haciendo algo muy diferente a la psicología, pero terminan juzgando que al psicólogo se le denunció. Y bueno, pues ojalá que sí existan las denuncias y las pruebas suficientes para poderle dar seguimiento. El punto es que si este colega quisiera defenderse, ¿cómo va a poder defenderse desde los primeros elementos que él tenga legalizados en su propio consultorio? Entonces, de inicio, legalizar nuestro propio consultorio para darle de alta ante las instancias suficientes, que en este caso podría ser la DIPRIS o la COFEPRIS en general, que tiene que ver con riesgos sanitarios, y que ellos se van a encargar de ver dónde están los locales relacionados a temas de salud en determinado local, en determinada localidad. Nosotros también, como ya estamos obligados a emitir las facturas o lo que es CFDI actualmente, y por lo tanto tenemos que estar dado de alta ante las instituciones tributarias. Y que si alguien viene, un paciente viene y me solicita facturas, yo estoy en la obligación de otorgar las facturas. Pero si no me encuentro registrado, pues evidentemente me puedo meter en un problema por esa situación. Entonces, de primer momento, tener nuestros consultorios legalmente constituidos con lo que es el aviso de funcionamiento. También estar dados de alta ante las instituciones tributarias. También pensar si nuestro consultorio está dado de alta como una empresa o como un espacio personal. Esto es muy importante porque hay que pagar derechos ante estas diferencias. O sea, no es lo mismo que mi espacio, mi consultorio se llame Consultorio Psicológico Fernando Aguilar Farrera, a que se llame Consultorio Psicológico ABC, donde puedo hacer mención a una empresa o a algo que lleve la idea de una empresa. ¿Y por qué comento esto? Porque a nivel de las instituciones eh, existe un seguimiento que hay que hacer cuando vamos a iniciar la publicidad de los servicios de salud. Si yo digo que hago servicio de salud, tengo que meter esa información a las dependencias que administran los temas de publicidad en materia de salud. Si yo no cuento con esos códigos que me da esa dependencia, me puedo meter en una dificultad y eso me va a generar algún tipo de contratiempo, ¿no? Entonces, tengo constituido mi consultorio psicológico, estoy dado de alta ante instituciones tributarias, tengo mis permisos relacionados a publicidad en temas de salud, pero la diferencia que se va a marcar es el trámite para ofrecer públicamente servicios de salud. Si es a mi nombre, o sea, como Fernando Aguilar Farrera, es gratuito. Pero si es a nombre de Consultorio ABC, sí tengo que pagar porque estoy haciendo referencia a una empresa. Entonces, si nosotros o nosotras tenemos nuestras tarjetas de presentación y ahí dice, consultorio psicológico sanando la vida, por ejemplo. Pues desde ese aspecto,
ya podríamos comenzar a tener algunas dificultades si no tengo los registros ante las autoridades. Entonces, pueden parecer, a mi parecer, algunos temas exagerados, a veces hasta persecutorios, pero porque lo he vivido en carne propia, les puedo decir que cuando la autoridad quiere encontrar, encuentra. O sea, nos va a encontrar el mínimo detalle en nuestra publicidad, en nuestro consultorio, en la documentación que tengamos dentro de nuestro consultorio, para hacernos algún tipo de señalamiento. Según yo, lo que he visto es, por ejemplo, en las páginas de internet donde se ofrecen los servicios de salud, si yo tengo mi página de Facebook que dice psicólogo Fernando Aguilar Farrera, y luego voy publicando información como atención psicológica a parejas, atención individualizada, esa información ya está llegando al público. Las instituciones encargadas de lo que es publicidad en materia de salud se meten por regiones y comienzan a investigar en el mismo Facebook servicios de psicología en Chiapas o en Tuxtla o en Morelos o donde sea. Y como está toda nuestra información en internet, a ellos les comienza a aparecer esa información. Y a partir de ahí, si tiene dirección, si tiene teléfono o alguna forma de contacto, comienzan a buscarnos para contactarnos y solicitarnos la información de estos registros que les estoy diciendo. Estoy hablando solo de los iniciales. Ni siquiera me he metido a la parte de la atención psicológica a los pacientes con el tema de entrevistas o con el tema de diagnósticos, donde también otro tema que ya está reglamentado y normado es el expediente clínico, y que el expediente clínico es nuestro vínculo para relacionarnos jurídicamente ante cualquier otra instancia gubernamental o autoridad gubernamental. Entonces, esta normativa del expediente clínico, que nosotros le llamamos expediente clínico psicológico, y que evidentemente no será el mismo que usan los médicos, sino que tenemos que hacer adaptaciones, pero al fin y al cabo tenemos que cumplir con determinados criterios que tiene como objetivo esa normativa. ¿Por qué? Con esto comienzo a terminar por los tiempos que me están ganando. El hecho de que yo tenga información confidencial de mis pacientes ya me obliga a proteger toda esa información de manera específica. ¿Por qué? Porque si esa información es vulnerada, entonces quien se puede meter en un riesgo puede ser tanto mi paciente como yo. Lo que a mí me parece necesario resaltar es que nosotros como psicólogos dentro del campo de la salud, ya sea en un consultorio, en una clínica o en un hospital, tenemos la información privilegiada de cada paciente. Información personal, traumas, dificultades que se han ido viviendo durante el trayecto de su vida, pensamientos, fantasías. O sea, es información sumamente importante y personalizada. Eso me parece a mí es el mayor tesoro que tenemos de nuestros pacientes, porque esa información no se la dan a quien sea, se la dan a su psicólogo o a su psicóloga o a su psicoterapeuta. Y si yo hago un mal manejo de esa información, entonces puedo meterme en graves dificultades. Para esto tenemos otro tema, que son los avisos de privacidad, en donde yo le informo a mi paciente
cuál es el tratamiento que le voy a dar a toda la información que me brinde. Pero bueno, empezamos con lo que es aviso de privacidad, consentimiento informado, el servicio que voy a otorgar, plan de tratamiento y evaluación de los tratamientos. Todos estos temas tienen un punto donde va a estar cercano a lo legal o a lo ético. Lo ético tiene que ver con los organismos donde estamos agrupados. Lo legal con las instituciones gubernamentales y todo el tema de las leyes. Bueno, termino por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando. Interesante, sin duda, el tema de lo ético, lo legal, la relación y el ejercicio profesional, ¿no? Tenemos varias preguntas, está muy activo el chat, Qué bueno. así que Adelante. vamos a darle. David Urdaibay nos dice, ¿el código de ética es aplicable a la población en general o solo a los colegiados? Entiendo que la Suprema Corte de Justicia, respecto al sentido de la cédula profesional como patente para el ejercicio irrestricto de la profesión. Ajá. El código de ética es para comúnmente colegiados. Cada quien va a adoptar el que sea, el que quiera. Lo que sí es que si yo estoy de manera independiente, es difícil ser sancionado más que por lo legal. En México, que no estamos obligados a colegiarnos, cuando nos colegiamos de manera voluntaria, ahí sí puede tener una repercusión institucional y si el colegio decide denunciar, lo puede hacer. Desde el colegio se puede hacer. ¿Por qué? Porque tuviste una mala práctica y ya hubieron avisos, ya se fue informando de que esa práctica no cumple con los criterios éticos de la profesión, A, B, C. Y si uno incurre en esos temas, pues sí se puede meter en dificultades desde los mismos organismos que pueden levantar determinadas denuncias. Si no, se tendrán que hacer de manera individual, en donde los pacientes tendrán que recurrir a determinados espacios a levantar sus propias quejas. Podríamos decir que desde la misma COFEPRIS, por ejemplo, hay un departamento de quejas. Y si yo, como paciente, siento que se están vulnerando algunos de mis derechos, puedo ir hasta la misma COFEPRIS a levantar mi queja y de ahí iniciar todo un proceso de investigación. Entonces, el código de ética en general se aplica desde los colegios, pero en sí, todas las personas tenemos que adoptar algún tipo de código de ética. Ok, muy bien, muchas gracias. Tenemos un comentario de Catalina García Bustos. Doctor Aguilar, qué importante escuchar sobre el coaching empresarial, donde asociaciones de dudosa ética apelan al inconsciente de los asistentes y dañan a estos últimos de forma temporal o permanente. Soy psicoanalista, nos comenta, y un grupo así coachó a mi hijo y a sus colegas con efectos iatrogénicos. Tenemos por ahí a Catalina que está levantando la mano. ¿Quieres abrir tu micrófono, Catalina? Con gusto. Doctor, agradezco muchísimo su ponencia. Como observará, soy una mujer mucho mayor que usted. Y siempre tenemos muchísimo que aprender de ustedes. Doctor, me parece muy importante que usted transmita esto a los jóvenes, porque aún a mi edad nos siguen llegando casos que a veces necesitamos de asesoría legal y ética. A lo largo de mi trayectoria me han llegado pacientes con el objetivo de que yo haga cosas que no son de la profesión. Extender cartas, constancias, asistir a declarar en favor de ellos, en fin. Y ahorita tengo algo, doctor, que necesito su ayuda y me da mucha pena. Me llegó un paciente canalizado de otro colega sin decirme por qué y a la segunda sesión me quiso pagar doble. A la tercera sesión me di cuenta que es un delincuente que está involucrado con personas de las esferas políticas más altas
tengo la impresión que no quiere cambiar, solo quiere desahogarse. Me pude salir de la situación con él porque me dio miedo por los nombres que yo estaba escuchando. Y bueno, gracias a Dios tuve un accidente cerebrovascular y a la quinta sesión pude cerrar con ese pretexto. Él me está buscando nuevamente para terapia. No lo quiero pasar a ningún colega porque es un riesgo para cualquier otro colega. En estos casos, se puede ética y moralmente no contestarle a este tipo de personas que integran la mafia. Doctor, perdón, doctor, disculpe, me da pena. No te preocupes, Catalina. Uno de los principios éticos que tenemos desde los colegios de profesionistas es atender si nos sentimos seguras o seguros. Si tú no te estás sintiendo seguro, desde ahí ya tienes un plano ético para poderte defender. Ahora, esto ya tendría que ver con las técnicas que tú uses, ¿no? Pero si tú no te sientes segura en general, puedes rechazar el servicio y bueno, podrás canalizar a otra institución. Aquí es donde las instituciones gubernamentales se supone ya están capacitadas para esos temas. Puedes hacer la canalización o derivación a determinados espacios. Pero también conozco de algunos colegas que les gusta aventarse ese tipo de pacientes. Entonces creo que tienes de dos, o una, o buscas a las instituciones donde sí cuentan con los recursos, entre comillas, o algún colega que le guste atender pacientes graves pueda decidir atenderlo. Pero tú, mientras no te sientas segura, sí puedes tomar la decisión de no continuar con el caso porque sientes que pueden atentar o te sientes insegura en tu integridad. Sí se puede. Les sugiero algo. Pueden meterse a la página de la FENAPSIME, de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones. Se los voy a escribir aquí en el chat, FENAPSIME. Y ahí tenemos, ay, perdón, permítanme, le escribí a Pedro, FENAPSIME. Ahí está. Ahí tenemos el código de ética de la Federación, descargable en PDF. Les invito a que lo compren, no es muy caro, cuesta como 150 pesos, no es muy caro. Pero bueno, desde ahí puedes comenzar a ver los artículos que te convengan para que te puedas defender y no te sientas tan vulnerable por si llegas a rechazar el caso o el tema, ¿no? Entonces, ahí uno de los principios éticos que se proponen tiene que ver con la autonomía y también con la seguridad. Entonces, desde ahí puedes tener los argumentos para defenderte. Sale, Catalina. Siguiente, Pedro. Gracias. Tenemos a David Alexis Maza, dice, buen día, profesor. Los casos de charlatanería que se han visto es porque a la psicología a uno se le considera como una ciencia. Yo tengo familiares, nos comenta, que no creen en la psicología y creo que es porque se está malinterpretando el mensaje que nosotros queremos dar a las personas. Me refiero a que cualquiera puede ser psicólogo, pero como todo hay que prepararse para ello, ¿no? Bueno, Por supuesto. creo que Yo la creo que pregunta, sí. ¿no? Yo Ajá. creo que va más la charlatanería en combinar la psicología como disciplina o como ciencia, esto va a depender del enfoque que tú le des, con las técnicas alternativas que algunos colegas desafortunadamente hacen. Y ahí es cuando ya, ¿en qué momento se va a justificar como parte de una charlatanería? En el momento que estamos vendiendo otra cosa en el nombre de la psicología. Y entonces eso sí lo podemos defender como profesionistas porque conocemos cuáles son los límites de nuestra propia profesión. Aún considerando la propia subjetividad humana de nuestros pacientes, sabemos que sí se mantendría en el campo de la psicología, que ya se puede meter en otros campos y que de plano ya van a terminar siendo técnicas alternativas. Entonces, ahí es donde sí podemos poner una. Clara Valleza nos dice excelente ponencia, lo felicita maestro por su excelente Muchas ponencia. gracias. María Elena Junco dice, como psicóloga clínica, mi certificación me la ofreció la Sociedad Mexicana de Psicología. Pregunta si requiere pertenecer a otra instancia. ¿Es voluntario? En México es voluntario. Yo sugiero que sí para que pueda seguir en relación con otros colegas que sigan en determinado tipo de capacitación formal. A mí esto sí me parece importante recalcarlo.
que sea un trabajo formal, no solo desde las empresas de colegas que han surgido y se dedican a vender cursos o talleres o certificaciones. No. De hecho, la misma ley de profesiones de los estados, la ley del ejercicio profesional de cada estado, dice cuál es la función de los colegios de profesionistas. Y en algunos estados, las certificaciones profesionales solo pueden ser dadas por los colegios de profesionistas reconocidos por el gobierno o por asociaciones civiles reconocidas por los colegios de profesionistas. Entonces, yo creo mi empresa, así que me salió de mi ronco pecho y digo, voy a empezar a vender certificaciones. Y hay gente necesitada de papeles. Vienen y se inscriben conmigo. Yo les hago creer que sí les estoy dando una certificación, pero esa certificación no tiene ninguna validez legal porque ya se está violentando la ley de profesiones del Estado. ¿Por qué? Porque la ley dice que solo los colegios de profesionistas pueden dar certificaciones profesionales. Y esto ya nos mete en otros temas, ¿no? Pero la sociedad sí es una institución seria que ha manifestado su compromiso y bueno, va realizando su trabajo constante. Donde yo sí les sugeriría tener mayor precaución es en estos espacios nuevos que van surgiendo y venden determinado tipo de actividades que vale la pena revisar si sí están constituidas legalmente y cuáles son sus facultades para emitir determinado tipo de constancias o diplomas. Porque al final, perdón, porque al final yo estudio ese diplomado y ya me creo especialista en determinado tema. Pero cuando veo quién impartió ese diplomado, ni siquiera están constituidos legalmente o no tienen ningún valor formal educativo para poder emitir determinadas constancias. Y estoy vendiendo un servicio el cual no tiene ningún tipo de sustento más que empresarial. Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones por parte del público asistente, Ingrid Cortés, David Alexis Maza nuevamente, Alejandra Moreno. Lo felicitan, maestro. Por acá un último comentario, un par de Adelante. comentarios para cerrar ya la participación en esta mesa. Nos dice René Fernando Nicolás, importante, independientemente de contar o no con un título o certificación en la profesión que ejercemos, si no exista legislación específica sobre si la psicología pertenece o no al catálogo de salud, se podría caer tanto en responsabilidad penal como en responsabilidad civil y con ello, dependiendo del caso, la ley es aplicada para todo individuo. Por tanto, no escapamos de ella, ¿no? No estamos exentos de ninguna En Guadalajara, por ejemplo, están teniendo lo que son las recertificaciones cada 5 años. Eso en otros estados no se está haciendo, que yo conozca. Me parece que en Ciudad de México se iba a empezar, o no sé si ya hayan empezado. Pero los colegios de Guadalajara sí lo están planteando constantemente. Entonces, los colegios están haciendo lo que son las recertificaciones porque las cédulas profesionales están teniendo caducidad. En otros estados, las cédulas son de por vida, pero esas reformas que están haciendo es, tienes que certificarte con los colegios de profesionistas y cada 5 años se va a revalidar, ¿no? ¿Cómo sería? Renovar, perdón, a renovar tu cédula profesional para que te puedas seguir ejerciendo. A Entonces, ver, bueno, ajá, perdón que lo interrumpa, ves que este comentario tenemos que hacerlo sí o sí. Dice, adelante. hagan un curso, dice Ale, hagan un curso dominical con el ponente en tema, porque es un tema muy interesante. ¿Qué le parece, maestro Fernando? Este, toda esta información la tengo porque doy un curso justamente sobre esto. Estamos por abrir la 6ª generación en el mes de febrero. Se llama Aspectos éticos legales para el ejercicio de la psicología en el campo clínico. Así se llama el curso. Va a abrir en febrero. Pero bueno, pues sí, se puede hacer desde cualquier espacio. Ya nos organizamos nada más, pero con gusto. Créanme que esto que les estoy diciendo es el inicio, porque de ahí tenemos que hacer formatos. Los formatos son los que nos van a respaldar ante cualquier situación jurídica que pueda darse. Y entonces nos ayudamos y ayudamos a los pacientes y quien se beneficia en general es la profesión. Puedo dejar aquí
en el chat mi número por si tienen dudas del curso. De cualquier manera, cualquier dato de contacto, si nos lo permiten, nosotros lo podemos hacer llegar. Con gusto. Muchas gracias, maestro. Fue un placer, un gusto trabajar con usted el día de hoy. Como siempre, muy interesante la información que nos pudo compartir. Cerramos acá la actividad de la mesa y las dejamos en la compañía de la maestra Marta Valenzuela Maya, quien continúa con la siguiente mesa. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.